Muy buenas noches con todos los presentes. Un ameno y cordial saludo a todos los asistentes que se vienen conectando a través de la sala de Zoom. La Academia Jurídica Lex Anjus les da la cordial bienvenida a través de la moderación que llevo a cargo el día de hoy. Me hago presente Jennifer Nicole Zamora Núñez en calidad de moderadora. Expresamos asimismo el mayor ánimo y gratitud de poder comentarles que contamos hoy con la presencia de un buen amigo, gran conocedor del derecho penal y derecho procesal penal. Hablamos del doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, quien nos estará compartiendo sus conocimientos y guiándonos a través del tema audiencia de prisión preventiva. Por otro lado, a fines de conocer el ponente hoy presente, comentarles que el profesional presente es abogado especialista de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, docente universitario en la Universidad San Martín de Porres de Arequipa, fundador de Gutiérrez Oliva Boutique Legal. En tanto, estimado, con la debida presentación y el mérito reconocimiento ante todos los colegas y asistentes presentes, en nombre de la Academia Jurídica Lex Anjus y fundadores presentes, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimados colegas, hacerles recordar que si tienen preguntas y palabras de elogio, pueden hacerlo a través del uso del chat de esta sala de Zoom, dejando todo recalcado. Los dejamos con el ponente, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, estimados amigos. Nos volvemos a reencontrar. Creo que tengo que agradecer a los amigos del Ex Jus. Me estoy regresando al dictado después de creo más de 2 o 3 meses. Y creo que es importante rescatar la labor que venimos desarrollando, tratando de sumar, tal vez hoy día, sábado a las 8 de la noche, mientras cualquier persona en su sano juicio haría cualquier otra cosa, menos que estar sentado acá hablando de prisión preventiva. Pero ustedes son distintos, doctores. ¿Más de cuántos son? ¿Son 40, 50 personas? Cuarenta y Cuarenta ocho, y ocho, doctor. 48 personas. Miren, para mí, creo y siempre lo he dicho, es siempre grato compartir ideas con los amigos que en esta vez me han invitado, que son los amigos del Ex Jus. Pero más allá de eso, creo que hablar de prisión preventiva ya es un tema que seguramente ustedes han escuchado una, dos, tres, 20 veces, tal vez es poco, y seguramente ya de memoria se saben de que la prisión preventiva está regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal y también seguramente los presupuestos que regulan la prisión preventiva son los fundados y graves elementos de convicción de la existencia de un delito y de la vinculación al mismo. También seguramente te han dicho que existe la prognosis de pena, que existe el peligrosismo procesal, que tiene dos vertientes, que es el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, que hubo una casación que salió de Moquegua, que es la 626-2013, que agregó aparte de esos presupuestos dos más, en los cuales tenías que debatir, pese a que el 12, al 202 del Código Procesal Penal ya lo establecía, resulta que tenía que llegar una casación para decir que debatamos la proporcionalidad en prisión preventiva con sus tres subprincipios, que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, y también que necesitas un plazo, pese a que eso también ya lo establecía el 272 del Código Procesal Penal. Eso, amigo, ya es algo que tú ya conoces, porque finalmente lo has venido estudiando, tienes tu código a la mano, puedes descargarte la casación de internet. Creo que eso no es lo que quiero desarrollar hoy día, ¿ya? Sino más bien cómo eso, ¿ya? Se materializa en la realidad y a partir de eso, qué problemas prácticos vas a poder encontrar. Lo primero que ocurre acá, y te sugiero que afrontes así una audiencia de prisión preventiva, que eso es que seas fiscal o seas abogado, míralo de dos lados, porque si tú eres parte de la fiscalía, lo primero que tienes que tener presente es que el artículo 64 y 122 del Código Procesal Penal regulan de que las disposiciones y requerimientos fiscales, ojo, requerimientos fiscales, siendo la prisión preventiva un requerimiento, deben ser motivados. Es el 122 numeral 5, resulta que a ese requerimiento deben estar acompañados todos los elementos de convicción, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Eso te lo digo porque
porque no sé si has visto que a veces integran los requerimientos de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque faltó un elemento de convicción, tal vez porque recién llegó el elemento de convicción de medicina legal, entonces, entre otras circunstancias, pero pasa. Ahora lo vamos a analizar tranquilo. Pero entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo primero que tienes que verificar si eres representante del Ministerio Público, 64 y 122 del Código Procesal Penal. Uno, tu requerimiento fiscal debe estar motivado. Dos, ¿qué significa que esté motivado? Que se baste a sí mismo sin hacer referencia a otros requerimientos y disposiciones. ¿Correcto? Eso lo establece el código, en los códigos, en los artículos que te estoy dando. Pero si tú fueras abogado de la defensa, ¿qué es lo primero que podrías cuestionar en ese tema de motivación? ¿Ya? Muchos, inclusive me han estado escribiendo y hay audiencias que he tenido, no sé si habrá acá gente de San Martín, de Tarapoto, es la última que he tenido, ¿ya? Discuten el tema si se puede o no se puede debatir la tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Y eso creo que es lo primero que debes controlar, estimado amigo. ¿Por qué? Porque si la motivación se le exige al representante del Ministerio Público, resulta que tú como abogado debes de tener presente dos cosas. Hay dos juicios de justificación que tiene que hacer el juzgador que son parte de su deber de motivación. El primero se llama un juicio de justificación interna, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento del tipo penal, entienda por el elemento del tipo penal, cada palabrita que ves en esos delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal, ese elemento puede ser descriptivo, normativo, pero lo concreto es, para cada elemento del tipo, tú necesitas que la postulación de un hecho, ¿correcto? Porque de ese juicio de justificación interna, supuesto de hecho, ya, perdón, premisa mayor, elemento del tipo, premisa menor, supuesto de hecho, subsunción, ¿correcto? ¿Qué obtienes? Una premisa válida. Esta premisa válida es la que debe estar en tu requerimiento, o sea, tu hecho para cada elemento del tipo penal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sobre esa premisa válida tú vas a analizar si existen o no existen elementos de convicción que justifiquen o acrediten ese hecho. Y esto te lo digo, estimado amigo, ¿por qué? Porque varias veces seguramente en tus resoluciones de prisión preventiva, ayer también lo decía, tú has escuchado que cuando cuestionas la tipicidad, seguramente el fiscal te va a decir, pero abogado, ¿qué es lo que tú quieres en este momento? Yo recién acabo de formalizar, o sea, yo voy a investigar 36 meses más, o tal vez 8 meses más, o tal vez 4 meses más, dependiendo del tipo de proceso. Y resulta que a medida que yo vaya investigando, seguramente yo voy a ir recogiendo información a través de los actos de investigación que voy a realizar. Y si eso es así, entonces ahora en este momento no me pidas una imputación acabada porque acabo de salir de la preliminar, ¿correcto? Al final lo vemos. Etiqueta, progresividad de la investigación. ¿Y qué es lo que te van a decir ahí? Es que tú seguramente vas a decir, no, señor juez, yo he visto en TikTok, yo he visto en mi clase de Zoom que a mí me han dicho, no. ¿Y qué te contesta el juez? Señor abogado, acuerdo plenario 2/2012, fundamento 10, resulta que al momento de formalizar la investigación, en el fundamento 10 de ese acuerdo plenario, dice que simplemente debe haber un mínimo detalle del hecho. ¿Ya? Más adelante exíjale eso a Fiscalía. ¿Usted tiene el mecanismo procesal que es la tutela de derechos por imputación necesaria o no la tiene? Y desestimado tu argumento, ¿correcto? Pero hoy día yo te voy a dar la solución. Resulta que les voy a dejar esto a los amigos acá del Ex Jus, ¿ya? Hay una casación de un abogado en Cusco, dicho sea de paso, ese abogado era ex decano de Cusco. ¿Ya? Entonces, él plantea una casación en la que le contestaban exactamente lo mismo que te acabo de contar, ¿ya? Que la progresividad de la investigación, que plantee su tutela de derechos, que todavía no se trata de una imputación acabada porque estamos en el transcurso de la investigación. Y resulta que la Suprema dice que esa justificación que te acabo de contar no es válida. ¿Por qué? Porque la progresividad de la investigación existe para tres cosas. Uno, para modificar. Dos, para ampliar. Tres, para precisar. ¿Ya? Tú no puedes modificar algo que no existe, ¿correcto? Tú no puedes ampliar algo que no existe, ni tampoco lo puedes precisar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La progresividad de la investigación no significa construcción de imputación, por si acaso, ¿ah?
Esto más que nada se ve en los delitos de crimen organizado. Vamos a poner un ejemplo más o menos para que me entiendas la idea. Si tú te vas al acuerdo plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional, resulta que crimen organizado tiene cinco elementos que dogmáticamente estructuran la tipificación de ese tipo penal. Ya sabes que son, para empezar, el elemento personal, el elemento temporal, el elemento teleológico. Dentro de ese tienes el elemento modal, que es el plan criminal, tienes tu elemento funcional y tu elemento estructural. A veces resulta que cuando tú vas a la audiencia de prisión preventiva, me incluyo, cuestionas, ¿no? Dices, bueno, yo quiero saber en esta imputación cuáles son los canales de comunicación que obedecen a una tipología de organización criminal que a su vez debe obedecer al elemento estructural de una organización criminal. Y te contestan lo que te acabo de contar. Progresividad de la investigación. Pregúntale al fiscal al final de la investigación. Porque para eso va a investigar, pues, ¿no? Para eso va a llevar a cabo actos de investigación. ¿Ya? ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Entonces, tú que hoy día estás acá conectado, ya sabes que vas a hacer la siguiente. Por si acaso, ¿ya? Yo tengo una casación de Cusco, que es del año 2018, se las voy a dejar ahí, ¿ya? Que dice que la progresividad de la investigación no sirve para crear imputación, ¿ya? Solo sirve para modificar, solo sirve para ampliar o solo sirve para precisar. Y esas tres no se pueden hacer sin que antes exista una imputación, pues. Porque esa imputación, desde que es formal, necesita la correspondencia de un hecho para cada elemento del tipo. Y ya te lo expliqué. ¿Por qué? Porque en el juicio de justificación interna, tú necesitas primero que el hecho se corresponda para cada elemento del tipo, porque una vez que se subsuma dentro del elemento del tipo, vas a tener la premisa válida. Y cuando tengas esta premisa válida, recién sobre esa premisa pueden recaer los elementos que buscan acreditar esa premisa. Y ahí están pues, tus fundados y graves elementos de convicción. Pues te das cuenta, ¿cómo va a haber elemento de convicción sin que haya premisa? Porque acuérdate que tus fundados y graves elementos de convicción, entre comillas, ¿ya? ¿Qué son? De la existencia de un delito, pues. ¿Ya? ¿Y qué es un delito, pues? Un delito, ya te han repetido seguramente en tus otros cursos, ¿no? Conducta típica, antijurídica, culpable, ¿correcto? ¿Conducta qué? Típica, ¿no? Tú sabes que la conducta es una acción o una omisión, ¿sí o no? Típica, ¿qué significa, pues? Que esté esa conducta sea de interés del derecho penal porque se encuentra tipificada. Tú sabes que el tipo penal tiene función de garantía, función seleccionadora y tiene una función motivadora. ¿Sabes las funciones del tipo? ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú buscas es primero determinar a través de esos elementos de juicio llamados elementos de convicción la existencia de un delito. Y un delito resulta que es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Correcto? Entonces, y dentro de la tipicidad tienes los elementos del tipo. Entonces, si tú me vas a hablar de la existencia de un delito que van a estar acreditados con elementos de convicción, claro, primero dime que existe un hecho para cada elemento del tipo, pues para que podamos hablar primeramente de un delito. Y luego que establezcamos que la conducta imputada es un delito, recién tú me puedas decir de que existen o no existen elementos de convicción que estén orientados a acreditar ese delito. Esa es la lógica, estimado amigo. Conclusión, por eso es que tú encuentras en tu fundamento 25 del Acuerdo Plenario 1/2019 que sí se puede debatir la tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Y tiene absoluta lógica, pues, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto que yo te invitaría a que tengas presente. Pero ese no es el único, ¿ah? Hay otra resolución que les voy a dejar acá también para que se las compartan. Yo no tengo sus números, sino por eso se los voy a dejar a ellos para que ellos se las envíen. ¿Ya? Te voy a contar más o menos qué es lo que pasa. Alguna vez nosotros tuvimos una audiencia de prisión preventiva aquí en Arequipa. Yo soy arequipeño, ¿correcto? Entonces, y aquí en Arequipa había en ese tiempo, para mí, la mejor sala de apelaciones que se pudo conformar. Estaba presidida por el doctor Fernán Fernández, estaba integrando la doctora Sandra Lazuela Vega, y me parece que estaba el doctor Jaime Coahuila, si no recuerdo bien, o Jaime Moreno, uno de los dos era. Ambos para mí también jueces con muy buen criterio. Pero ¿qué sucede? A partir de esa sala, ya, revoca una decisión de primera instancia de prisión preventiva, ya, y a su vez, mira lo que te estoy diciendo, ha revocado, pero ha hecho notar también defectos de motivación. ¿Por qué? Te voy a explicar. Mira, fíjate que en este caso imputan dos delitos y había tres imputados, ¿correcto? La imputación de fiscalía era un hecho genérico para todos, ¿ya? Como suele pasar. Era un delito de tenencia ilegal de armas y aparte
también se imputaba otro delito no, perdón, era un delito de tocamientos indebidos y robo agravado, ya me acordé. Entonces, primero fue robo agravado, supuestamente el chico entra a la casa a robar, la amenaza a la chica con un cuchillo para que le dé su computadora, pero cuando se da cuenta que la chica está sola, desiste del robo y empiezan los tocamientos. Viene el vecino, se da cuenta, porque eran cuartos que alquilaban, y el chico fuga. La fiscalía dice, bueno, el robo es en coautoría y cuando estaba dentro cambió el plan y el tocamiento solo le voy a imputar a él porque eso no formó parte del plan criminal, ¿ya? Entonces, mira lo que pasa. ¿Qué pasaría si en lo que yo te estoy contando te diría que hay un hecho genérico nada más, como que hubo un tocamiento, ¿ya? Y como que hubo una sustracción, pero no te diferencio cuál es la vinculación de cada procesado a ese delito que previamente yo seguramente lleva lo que existe. Porque resulta que la vinculación necesita hechos distintos para cada procesado. Y resulta que cada tipo penal necesita hechos distintos porque la construcción dogmática de cada uno de esos tipos penales es distinta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué dijo la sala? Por si acaso, cuando te imputan más de un delito y cuando hay más de un procesado, tú necesitas hechos para cada tipo penal, o sea, para cada delito. ¿Por qué? Porque la estructura dogmática de cada tipo penal para hacer ese juicio de justificación interna que te he explicado es totalmente distinto. Ese es un primer punto. El segundo punto ya está en lo siguiente. Fíjate que no solamente te exigen fundados y graves elementos de convicción de la existencia de un delito, sino también de la vinculación. Y es en esa vinculación, estimado amigo, que viene lo siguiente. En la vinculación cada procesado generalmente tiene un hecho distinto, por más que exista el principio de imputación recíproca. Es por eso que dice la sala de que debe haber hechos que justifiquen la vinculación de cada uno de los procesados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo primero que tienes que analizar es el deber de motivación que corresponde al Ministerio Público, en este caso en su requerimiento fiscal, respecto de la postulación de hechos para cada elemento del tipo penal por delito, ¿correcto? Segundo, si es más de un procesado, eso lo concatenas con el 349 del Código Procesal Penal y a la conclusión que vas a llegar es que si hay más de un procesado, necesitas hechos de la vinculación de cada procesado, ¿correcto? Porque son distintos. Entonces, eso tenlo presente. Para que a la siguiente, cuando te presenten un requerimiento genérico, solamente partiendo de los hechos, ni siquiera estás entrando a debatir tu primer presupuesto y ya sabes, haciendo ese control deber de motivación, y si te piden, ya, si te piden, porque hay jueces que te contestan así, pero eso lo puedes cuestionar, abogado, en una tutela de derechos por imputación necesaria. Acá no va a ser el incidente. Ya tú sacas tu casación 626-2013 Moquegua, te vas al fundamento 24 de la casación y resulta que te dice que los requerimientos deben ser exhaustivamente motivados, lo concatenas con el 64 y 122 del Código Procesal Penal, te vas al fundamento 25 del Acuerdo Plenario 1/2019 y ahí está tu alegato, porque sí se puede cuestionar. Solamente partiendo de eso, ¿ah? No tienes ni siquiera por qué entrar a debatir el primer presupuesto, ¿ah? Ni siquiera todavía estás en los fundados y graves elementos de convicción. Solamente has verificado juicio de tipicidad, si los elementos de convicción están diferenciados por delito, ¿ya? Y por procesado, porque eso es lo que tienes que verificar. Ya verificaste la tipicidad. Hay hechos para cada delito, ya, para la existencia de cada delito. Hay hechos para la vinculación de cada procesado, correcto, ya, esa es tu primera tarea. Tu segunda tarea, vas a los fundados y graves elementos de convicción. A ver, si hay hechos distintos para cada delito, entonces debo encontrar elementos de convicción distintos para cada delito, que estén diferenciados. Correcto. Aparte, si es más de un procesado y la vinculación ya me han dicho que es distinta, entonces tengo que encontrar seguramente elementos de convicción diferenciados para la vinculación de cada uno de los procesados. Esa es tu primera tarea, estimado amigo, antes de que estés debatiendo si es que fue, no fue, si es que eso no es. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque únicamente estás revisando el deber de motivación que se le exige al fiscal en sus requerimientos. Nada más. Lo siguiente, ahora entremos a ver tus fundados y graves elementos de convicción. O sea, elemento de convicción, para empezar, si tú revisas el caso César Acuña, es una casación, creo, la 631/2015 de Lambayeque, ¿ya? Ahí te definen, o la libertad, me parece, la libertad, ¿ya? Definen qué es un elemento de convicción. Y un elemento de convicción no es nada más que a todo elemento de juicio que genera convicción en nuestro amigo fiscal.
Eso es un elemento de convicción. Bueno, al menos así lo define la Suprema, ¿no? En realidad, creo que no es la primera vez que lo voy a decir, siempre lo he dicho, lo llames elemento de convicción, lo llames medio probatorio, lo llames prueba, lo llames elemento que a mí me convence, lo llames como tú lo quieras llamar hoy día, ¿ya? No interesa, eso solamente es una etiqueta. En realidad, si te das cuenta, el elemento de convicción solamente por pasar a etapa intermedia y que te lo admitan para juicio, ya es medio probatorio. Y una vez que se actúa en juicio, le cambias de nombre y dices prueba. Pero nunca deja de ser un acto de investigación que aporte información al proceso, ¿o me equivoco? Jordi Ferrer los llama toditos esos elementos de juicio. Nada más, para no confundirse, dice él. ¿Ya? Entonces, eso tenlo presente. Ahora, pues, como cuando diga elementos de juicio, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, lo primero que tienes que tener presente acá, a ver, si tienes ya elementos de juicio que has verificado que están diferenciados para cada delito y están diferenciados para cada procesado porque la vinculación es distinta para cada uno de ellos, entonces, ¿qué significará? Esos son tus elementos de convicción. ¿Ah? Ahora, ¿qué hace que esos elementos de convicción sean fundados y graves? Para esto, creo que es necesario que tú entiendas qué es el método de valoración probatoria por prueba indiciaria. Y resulta que en el método de valoración por prueba indiciaria, tú tienes, revísate si te interesa esto, el recurso de nulidad 1912-2005 de Piura, ahí te explican detalladito, nivel básico, ¿ya? Tienes un hecho base, el hecho probado, el muerto muerto está. Tienes un hecho consecuencia, quieres saber quién lo mató en el medio para construir esa inferencia que te lleve a la conclusión de que Luis lo mató, ¿ya? Tienes hechos indiciarios, ¿ya? El día anterior Luis compró un cuchillo, ¿ya? Hay testigos que vieron eso. Después de eso, Luis llamó a su amigo y no le quería pagar, Luis lo amenazó de muerte, tienen el registro de llamadas. Resulta que fue a la casa del amigo, tocó la puerta, la esposa le abrió y le dijo que no está, tercer hecho. Luis le preguntó dónde está, le dijo que en la universidad, ¿ya? Cuarto hecho, ¿ya? Lo ven a Luis llegar a la universidad en su carro, quinto hecho, ¿ya? Va al salón de clases donde está su amigo y resulta que se escucha un grito. Luego de eso, el sexto hecho, ya encuentran a Luis con un cuchillo, hacen la prueba de ADN y se corresponde con la sangre del occiso. Nadie ha visto que yo lo maté, en lo que te acabo de contar. Todos son hechos, ¿sí o no? Pero ¿a qué conclusión te van a llevar? De que yo lo maté, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los indicios, ¿ya? Los indicios son hechos, hechos procesales y como hechos que son, tienen que estar postulados por las partes. Muchos te van a decir que no, que finalmente se pueden construir las inferencias, inclusive ahí tienen su relación de indicios, ¿no? Te sacan indicios de mala justificación, indicios de presencia en el lugar de los hechos, pero yo te pregunto, ¿no son hechos? O sea, ¿no son hechos en todo lo que te acabo de contar? ¿Ya? Y como son hechos, los indicios, o sea, esos que construyen tu inferencia, ¿ya? Están sujetos a acreditación, pero también están sujetos a contradicción, que son los contraindicios, ¿te das cuenta? Entonces, solamente esta inferencia se puede construir a partir de indicios que no presenten contraindicios, o mínimamente estén más probados que los contraindicios, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes un hecho base, regresando al ejemplo, ¿ya? El muerto está, un hecho consecuencia, Luis lo mató, tus hechos procesales, que son los que te acabo de contar, están sujetos a acreditación o contradicción. Ese tipo de inferencia es el que se busca que se construya a través de los elementos de convicción, porque contrario sensu, hablando procesalmente ya, o sea, tú tienes un hecho, ya, tu hecho base, ya, que sería, por ejemplo, prisión preventiva por homicidio calificado. Acá está el imputado, se le imputa que lo mató. Y acá están tus hechos indiciarios. Entonces, ¿qué son tus elementos de convicción? Porque van a acreditar cada uno de los hechos de la existencia del delito, cada uno de los hechos de la vinculación. Y solamente así, cuando se concatenen, si revisas el fundamento 24 y 25 del Acuerdo Plenario 1 2019, te van a permitir llegar a la conclusión de que a través de esa concatenación, ahí está, pues, la palabrita fundados, ¿correcto? Entonces, y a partir de eso, tú puedes entender que la construcción de esa inferencia le puede llevar a un juez motivar en la sentencia esa inferencia para poder establecer de que existe una sospecha, entre comillas, grave, fuerte, como la quieras llamar. O sea, mira, yo creo que esto siempre lo he criticado y ahora te lo comento de nuevo hoy día a ti.
Realmente, o sea, ¿quién define qué sospecha fuerte? De verdad, yo este debate no lo he tenido solamente con alumnos, lo he tenido en algunas ponencias que inclusive he dado en el propio Poder Judicial. ¿Quién define qué es sospecha fuerte, qué es sospecha simple, qué es sospecha reveladora? ¿Por qué se llama reveladora para empezar? ¿Ya qué reveló? Entonces, ¿qué es sospecha suficiente? ¿Qué es el más allá de toda duda razonable? Yo los invito a que lean un libro para que entiendan todo esto mejor. Se llama Pruebas sin convicción, ¿ya? Ahí más o menos se acoge, se explica, se desarrolla cuáles serían las posibilidades y las técnicas que deberían emplear los estados porque obedece a razones de política criminal, cómo se establecen los estándares probatorios, ¿ya? Ese libro lo explica. ¿Ya? Porque resulta que los estándares probatorios en el Perú no están definidos y no le corresponde definirlos a un juez, sino más bien le corresponde definirlos al legislador porque obedece a razones de política criminal. Pregúntate, por ejemplo, en El Salvador, ¿cuál es el problema? El pandillaje, tal vez en el Perú no lo es, ¿correcto? Entonces, el estándar probatorio que tú vas a pedir para el pandillaje en El Salvador tal vez no sea el mismo que estás pidiendo acá en Perú, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú subes muy arriba el estándar probatorio, nadie va a llegar a la condena, pues. ¿Me entiendes? Entonces, y va a haber varios culpables que pueden ser absueltos. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio es muy elevado. Pero si el estándar probatorio al revés es muy bajo, seguramente va a haber culpables, no, perdón, va a haber inocentes que van a ser condenados, porque el estándar probatorio que se exige es muy bajo. Pero ¿quién fija ese estándar probatorio? El legislador. ¿A través de qué? De razones de política criminal, que deben ser lo más específicos posibles. ¿Ya? Entonces, es como una probabilidad baconiana, dice Jordi. ¿Ya? Entonces, y finalmente que tiene que ser progresiva. Bueno, ese es otro tema, ese es un paréntesis, pero ¿por qué te quiero decir eso? Porque resulta que vamos a prisión preventiva a debatir que existe una sospecha fuerte, pero no sabemos objetivamente qué es una sospecha fuerte. La gran probabilidad de que el día de hoy seas condenado. ¿Y cuál sería si la gran probabilidad me piden, cuál sería la mediana probabilidad? ¿O cuál sería la baja probabilidad? Porque acuérdate, o sea, y esto es una crítica que vamos haciendo en general. Acuérdate que lo que para ti, tal vez en Trujillo puede ser sospecha fuerte, en Juliaca tal vez no lo sea, ¿ya? O para ti en Arequipa tal vez lo sea, ¿ya? En otra región tal vez no lo sea. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que como esto no se encuentra definido, dependemos de una discrecionalidad subjetiva y resulta que todo lo que es subjetivo es arbitrario. ¿Por qué? Porque no existen parámetros de corrección intersubjetivos como para saber qué piensan las personas, por qué los pensaron, entrar a su cabeza y decirles piensa de tal manera. Eso no se puede. Los jueces son seres humanos y como seres humanos que son, están sujetos a sesgos. ¿Ya? Entonces, es más, o sea, una traducción de eso está en el propio código cuando dicen que la ciencia privada del juez está prohibida, ¿ya? Claro, pero o sea, ahora definir por qué es la ciencia privada del juez, eso es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Creo que ese es un punto importante en el que deberíamos empezar a trabajar más allá de entender que esto es un juicio anticipado o que esto es una condena anticipada o que esto es una prisión mediática, como muchos dicen, ¿no? Pero en realidad, objetivamente, regresando al tema, en un tema de dogmática procesal, ya sabes, lo primero que yo te sugiero es verificar la motivación, existencia de hechos para cada elemento del tipo penal por delito, ¿ya? Separados y asimismo de la vinculación de cada procesado. Lo mismo traducido en los elementos de convicción, ¿correcto? Necesitas elementos de convicción por delito y necesitas elementos de convicción por procesado. Ese es el deber de motivación que debes exigir no solamente en el requerimiento fiscal, sino también en la resolución judicial. Segundo punto. Tercer punto. Ya sabes, existe un método de valoración de prueba indiciaria en la cual se parte de un hecho base, un hecho consecuencia, se construye esa inferencia a través de hechos indiciarios que son hechos procesales en sí. Hay una casación también 3490-2022 que también es acá de Arequipa. Ahí bien claro lo dice la Suprema, es un delito de colusión. O sea, los indicios son hechos procesales, ¿ya? Este es el caso de un exalcalde acá de Arequipa. Son hechos procesales y como hechos que son, tienen que estar postulados por las partes. ¿Por qué? Porque son sujetos a acreditación y contradicción. Existen los contraindicios. Y luego de que se lleve a cabo, ¿ya? Esa construcción de inferencia,
te permitirá arribar a ti si, entre comillas, porque no está definido, existe o no existe un alto grado de probabilidad de condena. Yo creo que eso no te permite construir un alto grado de probabilidad de condena, eso no se puede, pues. O sea, lo que te va a decir es si el hecho está acreditado o no está acreditado y con qué elementos está acreditado. Eso es lo único que te puede decir, o sea, resumiendo todo lo que hacemos en audiencia, ya imagínate que tú eres el juez, lo mucho que tú vas a poder concluir es si la hipótesis está acreditada o no está acreditada y con cuántos elementos de juicio está acreditada. Eso es lo único que tú vas a poder definir, porque hasta ahí ese es un problema de valoración probatoria, ¿ya? El segundo, o sea, entender que este grado de acreditación es suficiente, o sea, es una sospecha fuerte, es una sospecha grave, ¿ya? Este, ese es un problema de estándares probatorios. O sea, más o menos tú en tu resolución, ¿qué te quiero decir con esto para que me entiendas? Tú deberías dividir esto en dos momentos, ¿no? Ya te traen tu requerimiento, ya verificaste que hay hechos para cada delito, para cada procesado, finalmente también los elementos de convicción están por delito y por procesado, ya y ya te hicieron el trabajo de la inferencia, pero hasta ahí, te vuelvo a repetir, ¿ya? Te van a construir la inferencia a través de hechos procesales y te van a decir, ¿ya? Porque ya hiciste tu juicio de justificación interna seguro en ese momento, sacaste tus premisas válidas y vas a verificar qué elementos de juicio sostienen pues esas premisas válidas. Entonces ahí, ¿qué puedes concluir tú? Estas premisas válidas están acreditadas con estos elementos de juicio que son tal, 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 tal. Hasta ahí puedes llegar. Hasta ahí llegas. ¿Ya? Con tu operación, con todo lo que nosotros venimos trabajando, ¿ya? Y hasta ahí, lo único que tú puedes decir es, esta hipótesis para mí está acreditada con estos elementos de juicio, ¿ya? Pero ahora yo te pregunto a ti, tú que estás acá, conmigo pensando, ¿ya? ¿Quién te dice a ti que este nivel de acreditación es el que se requiere en esa sentencia plenaria casatoria 1/2017 que te decía sospecha grave? ¿Quién te dice a ti que este grado de acreditación es la sospecha fuerte que te trae tu nuevo acuerdo plenario 1/2019? ¿En cuántas resoluciones de prisión preventiva has encontrado motivado eso? No lo has encontrado, ¿no? Hasta ahorita yo no lo encontré en ninguna. ¿Ya? Y ese segundo problema, ¿ya? Por eso lee ese libro, se llama Prueba sin convicción, ¿ya? Ese segundo problema no es un problema de valoración probatoria, sino más bien es un problema de estándares probatorios, ¿ya? Claro, pero en el Perú no están definidos, ¿no? Lo mucho que vas a encontrar es tu sentencia plenaria casatoria 1/2017 y decir, sí, sospecha fuerte. Ya, pero ¿qué sospecha fuerte, güey? Una sola persona. Inclusive, ojalá Dios me dé vida para poder tener este debate, porque tal vez, como todo ser humano, yo puedo estar equivocado, pero quisiera tener este debate, con algún representante significativo de la fiscalía, del Poder Judicial, para ver cuál es la perspectiva que tienen, ¿no? Porque de repente para ellos sí se encuentra definido y saber dónde se encuentra definido, ¿no? Entonces, sí encontrar, tú sabes que el derecho tiene fuentes, ¿no? ¿Cuál sería la fuente que utilizan para definir estándares, ¿no? Porque ese mismo problema también lo vas a tener en la prisión preventiva cuando hablemos del peligrosismo procesal. O sea, y fíjate que por eso es bueno que el derecho evolucione, porque no sé cuántos habrán sufrido de esto cuando se hablaba de la calidad del arraigo, hasta que tuvo que venir la Suprema con la apelación 38/2024 de Ayacucho a decir que la calidad no es un elemento, es un elemento pues, que no se puede definir, pues, o sea, qué es calidad, qué no es calidad, qué es alta calidad, mediana calidad, baja calidad, y te das cuenta que, o sea, caemos nuevamente en el absurdo de entender que para el juez uno, ¿ya? Tal vez el arraigo sí es de calidad, para el juez 2 no es de calidad, y para el juez 3 tal vez es de calidad. ¿Y por qué pasa todo esto? Para empezar, o sea, ¿qué es calidad? O sea, ¿qué es calidad? Definamos, o sea, jurídicamente, ¿qué es calidad? ¿Cuál es la naturaleza de la calidad? ¿Quién define parámetros objetivos de corrección de lo que significa calidad? Entonces, hasta que llegó la Suprema y dijo un ratito, ¿ya? O sea, acá no es que si es de calidad o no es de calidad, el arraigo existe o no existe y punto. ¿Ya? Entonces, eso ahorita lo vamos a ver, pero te quería ir adelantando eso para que te des cuenta que ese es un problema que hemos venido atravesando en el Perú y todo esto pasa, o sea, fíjate, ¿por qué en ese tiempo se hablaba de la calidad del arraigo? Por una resolución administrativa, allá del año 2011, ¿ya? Dependíamos de una resolución administrativa del Poder Judicial. O sea, date cuenta, ¿no? Porque hasta un mendigo tiene arraigo, es lo que decían. Y por eso, o sea, tú estabas preso cumpliendo tu prisión preventiva porque el arraigo no era de calidad y tú te preguntabas tal vez ahí cuando estabas en el penal, ¿no?
¿Y qué es calidad? O sea, ¿qué tendría que presentar yo para que el juez me diga ahora sí que sí soy de calidad? ¿Ya? Porque, o sea, quisiera saber, ¿no? ¿Quién lo define? O sea, ni modo que yo pueda, acá en el penal ir a preguntarle al juez, señor juez, disculpe, dígame, a ver, yo he presentado 3 documentos, tal vez si presento 2 o 3 más, ahora sí soy de calidad, ¿o qué documento me está faltando, señor juez? Entonces, ese es un punto importante, estimados amigos. Ya, claro, pero no, y eso hay que hacer un mea culpa, ¿no? Nosotros como abogados, o sea, atacamos a todo lado, ¿ya? Buscando de convencer a un juez. Yo creo que la misión del abogado en la audiencia de prisión preventiva no está en convencer al juez, ¿ya? Es más, la opinión personal del juez no importa absolutamente nada, con el respeto que se merecen los jueces, ¿ya? En palabras, y siempre lo cito, en palabras de Jordi Ferrer, ya lo que importa acá es la capacidad justificativa de los elementos de juicio respecto de las hipótesis que se quieran acreditar, porque solamente así vamos a poder tener establecido cuál es el grado de acreditación de las premisas que resultan necesarias para establecer que el hecho está acreditado. ¿Ya? Y a partir de eso, una vez que sepamos que está acreditado y con qué está acreditado, poder establecer que ese grado de acreditación es el suficiente que se requiere para adoptar determinada decisión. Esa es la lógica del trabajo. Pero me parece que hacia eso estamos caminando. Ya, jueces que he visto que trabajan sobre esto, hay jueces muy buenos. El doctor Celis Mendoza Aima, que ahora está trabajando el tema de razonamiento y estándares probatorios. También lo vi al doctor Neira Flores, que también es otra persona que trabaja esto. Entonces, al menos acá en el Perú. ¿Ya? Entonces, esos puntos, estimado amigo, te los dejo entre paréntesis para que empieces a pensar un poquito más allá del razonamiento de esto. ¿Por qué? Porque esto involucra el 268 del Código Procesal Penal. O sea, va más allá del 268. Fíjate, ¿ya? Y esto también es importante que lo sepas. Si tú quieres saber, ya, deja de lado todo lo que te he dicho, ¿ya? Ahora vamos a otro punto. Partamos de la premisa que existe la sospecha fuerte, ¿ya? Esa sospecha fuerte tiene que ser una conclusión fiable, ¿correcto? Para ti, que tú eres el procesado, tienes que entender que es una conclusión fiable. Para ti, que eres el fiscal, también debe ser fiable. Para todos debe ser fiable. ¿Por qué? Porque finalmente también la resolución judicial tiene funciones y una es la función motivadora, o sea, dar un mensaje a la sociedad, ¿correcto? Pero fíjate que para que nosotros podamos concluir que esta resolución de declarar fundado, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva es fiable, previamente tú debes de saber por qué estos elementos de juicio que están utilizando para sustentar la decisión son fiables. Porque se supone que solamente tú deberías extraer información de solamente aquellos elementos de juicio que sí son fiables. Nada más de esos. Tú no puedes extraer información de los que no son fiables. Ya, base legal, abogado. Ya está bonito tu discurso. 202 del Código Procesal Penal y el 159 del Código Procesal Penal. Ahí está tu base legal. Que inclusive el 202 habla de medidas de coerción. Y por eso será tal vez que también el Acuerdo Plenario 1/2019 habla de que se puede discutir la licitud de los elementos de juicio en una audiencia de prisión preventiva. O sea, ya no es como antes que te mandan a tu casa y de ahí regresas a las 2 semanas con tu tutela para pedir prueba ilícita y tal vez te la declaren fundada y si te la declaran fundada, tu cliente está 3 meses preso hasta que llegue la resolución y nos equivocamos, pues, ¿no? Porque se ve en otro incidente. Gracias a Dios eso ya no funciona hoy por hoy de esa manera, sino más bien en ese acuerdo plenario se establece la posibilidad de discutir la licitud de un elemento de juicio en una audiencia de prisión preventiva. Y eso tiene lógica porque te vuelvo a repetir, lo que importa saber acá es de que estos elementos de los cuales yo pretendo extraer información para construir la inferencia que te explicaba hace un momento son fiables, ¿ya? Para solamente así poder establecer que la conclusión a la que voy a arribar también es fiable, ¿ya? Ahora, ¿cómo establecemos la fiabilidad para cada uno de esos elementos? Depende, pues, ¿ya? Si es una prueba, vamos a hacer una segunda clase de esto, ¿ah? Pero si es una prueba testimonial, ¿ya? No vas a ir solo a buscar pues, tu acuerdo plenario 2005, ¿no? O sea, estás trabajando con un acuerdo plenario de personas que razonaron hace 20 años, ¿no? Entonces, yo te sugiero, si es que te interesa el tema de lo que es psicología del testimonio, Antonio Manzanero tiene 2 libros ahí muy interesantes de lo que es prueba testifical. Por ejemplo, te habla de que lo importante en un testigo, para empezar, el testigo es la persona menos fiable que hay, o sea, es la prueba menos fiable que hay.
¿ya? A eso me refiero, prueba menos fiable. ¿Por qué? Porque resulta que los juzgadores, de una manera errónea, algunos, no todos, creen que el testigo va al proceso a contar lo que ha ocurrido en la realidad. O sea, el testigo nunca va al proceso a reconstruir lo que ha pasado en la realidad. El testigo al proceso va a contar lo que él ha percibido, o sea, lo que él ha entendido de lo que ha pasado en la realidad. Y ahí hay pues muchos errores, o sea, puede ser medio ciego, medio sordo, no sé, alguna anomalía psíquica, limitaciones cognitivas sensoriales, la forma en la que él lo interpreta tal vez no es la adecuada. ¿Por qué? Porque tiene alguna anomalía psíquica o de repente un perito de tránsito no lo va a ver igual que un ama de casa. O sea, las formas en las que las personas entendemos la información depende de nuestra capacidad cognitiva también, o sea, de cómo podemos percibir el hecho. Y eso es particular en cada ser humano. Entonces, y también la distorsión del recuerdo, los falsos recuerdos, o sea, todo eso más allá de tu acuerdo plenario 2/2005, involucran que una prueba testifical, o sea, un testigo, sea fiable, porque puede haber tantas verdades como percepciones del hecho hay, ¿me entiendes? Por eso es de que se dice, más allá que le pongas verdad procesal, material, la verdad de mi abuelito, o sea, no importa, ¿ya? La verdad es una sola y es la verdad correspondencia. ¿Ya? Eso es lo que se busca establecer en un proceso penal. ¿Por qué? Porque la verdad material nunca la podemos alcanzar y la verdad formal es la que surge a través de que lo que podamos establecer en el proceso y tiene que ser lo más cercano a la verdad material. Todo eso, con todo respeto lo digo, me parece absurdo. ¿Por qué? Porque finalmente a lo que nosotros nos interesa establecer en un proceso, ¿ya? Para empezar, partiendo de la premisa que tenemos dos limitaciones, ¿no? La primera es la cantidad de prueba y segundo, la calidad de prueba. ¿Ya? Tal vez del hecho puede haber 1000 pruebas, pero el fiscal solo recogió 100, pues, y los abogados no hicieron su trabajo y no trajeron ninguna adicional. 900 no entraron al proceso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de prueba, menor es el margen de error. ¿Me entiendes? Pero entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La primera limitante es la cantidad de prueba. ¿Por qué? Porque dependemos de personas que incorporan prueba al proceso. Los jueces no incorporan, sino nosotros que somos los sujetos procesales. ¿Ya? Y al menos en el Perú, lamento, pero es así, esto se hace a través de un sistema de investigación único que es el Ministerio Público. Esa es la realidad. Si tú quieres traer prueba, a ver, corre, tú solito trae a tu audiencia, a ver, trae tu prueba sin que hayas pasado previamente por la fiscalía, a ver qué te van a decir. Porque resulta que todo trae, mira, es más, yo te pongo un ejemplo. Graba tu testigo ahí en tu casa y traes el video a la audiencia, a ver si te lo van a aceptar. Ya, en Estados Unidos lo hacen. Pero resulta que acá en el Perú no, porque tiene que entrar a través del Ministerio Público, Sistema de Investigación Único. Dependemos, ¿no? Entonces, tienes que presentar, quieres hacer alguna, no sé, alguna verificación domiciliaria, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Si tú lo haces solito, o sea, tú solito dices, sí, yo he grabado que yo vivo acá, no sirve, pues. Tienes que llevar un notario porque finalmente es un documento que tiene fe pública y de acuerdo al 157 numeral 1 del Código Procesal Penal, tú puedes acreditar por cualquier medio probatorio que esté permitido por ley y citas tu Código Civil, ya esa es otra historia. Pero el tema está en que todo esto que te acabo de narrar ya involucra que se debe establecer previamente en un proceso que se llama valoración individual qué elementos de juicio son fiables para, a partir de establecer previamente que son fiables, extraemos información para luego construir nuestra inferencia y poder determinar que la conclusión es fiable. Esa es la lógica, estimado amigo. Eso debes buscar en tus resoluciones de prisión preventiva, porque seguramente lo que tú estás encontrando es la transcripción de un pedacito del acta y la transcripción de lo que dijo un poquito el testigo y la transcripción de tal vez un peritaje, porque generalmente es eso. ¿Ya? Y cuando tú vayas a cuestionar todo lo que yo te acabo de explicar, ¿sabes qué te van a decir? ¿Acaso estamos en juicio? Te van a decir, ¿ya? Ejemplo, imagínate que tú vayas a una prisión preventiva por un delito sexual en donde un abogado, ¿ya? Que seguramente no está en esta clase, ¿ya? Entonces, que no observa las preguntas sugestivas. Tú sabes que ¿qué es prueba anticipada? Anticipo actividad probatoria que debería pasar en juicio en la etapa de investigación. ¿Ya? Tu cámara GESEL, tienes tu facilitador, y resulta que todas las preguntas son sugestivas. Pese a que el 378 del Código Procesal Penal exige el deber de control también al juez de prohibir las preguntas sugestivas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque distorsionan el recuerdo. Entonces, ¿qué sucede?
van con esa cámara GESEL a pedirte prisión preventiva. Y lo primero que tú haces es observar de que las preguntas son sugestivas y decir que ese testimonio es poco fiable, más allá de que de todo lo que te he explicado. ¿Por qué? Porque se está orientando de repente a esa menor de edad o a ese menor de edad ¿a qué? A contestar de determinada manera. Entonces, él no está reconstruyendo un hecho, él está yendo a contar una versión a la cual lo están induciendo. Y tú vas con todo y tu 378 numeral 6 y todo, ¿ya? Y te dicen, ¿sabe qué, señor abogado? Estamos en un incidente de prisión preventiva, ¿ya? Ese 393 que usted está citando resulta que es para juicio oral. Pasa, a mí me ha pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a decir tú? ¿Ya? Para empezar, ¿ya? Para empezar, la interpretación del código es sistemática. O sea, acá no puedes tú tener una conclusión de alto grado de probabilidad de condena, o sea, porque prácticamente ya es una condena, alto grado de probabilidad de condena. Entonces, sin valorar prueba, o sea, sin valorar elementos de convicción, los tienes que valorar. Tú no puedes extraer información, ¿ya? De elementos de juicio que previamente no has establecido cuáles son fiables. Y te vuelvo a repetir, por eso es que seguramente haciendo toda esa interpretación en base a lo que te he explicado, hoy por hoy tienes en tu acuerdo plenario de que sí podemos discutir la licitud de un elemento de juicio en una audiencia de prisión preventiva. Y dicho sea de paso, eso es doctrina legal. O sea, y si quisieras apartarte de eso, tú simplemente tendrías que citar el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde seguramente vas a encontrar que si es que te quieres apartar como magistrado de un acuerdo plenario que es doctrina legal, tienes que motivar por qué. ¿Ya? Entonces, ese es un paréntesis, pero te das cuenta, o sea, esto, si me has entendido y si no me has entendido, levanta la mano, ¿ya? Yo te vuelvo a repetir, pero esto creo yo que es hablar realmente de lo que pasa en una prisión preventiva. O sea, con todo respeto, o sea, yo respeto a todos mis colegas y siempre lo he dicho, la forma en que lo enseñan, todo, pero yo creo que mientras no evolucionemos nosotros como capacitadores, ¿ya? Entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a seguir repitiendo el discurso de del 268 del Código Procesal Penal y de la Casación 626-2013 Moquegua. No, doctores, o sea, hay temas más allá que se pueden cuestionar y te estás dando cuenta y te los estoy sustentando y justificando. Y si crees que estoy equivocado, también estoy abierto a críticas. Pero eso es hacer academia, ¿ya? Entonces, y eso es lo que te propongo que empecemos a hacer a partir del día de hoy. Ahora, mira, sigamos analizando. Pasemos a la prognosis de pena. Tú ya sabes de que antes se trabaja ahora con el sistema de tercios y se trabaja con el sistema escalonado. Más allá de que si el sistema escalonado tiene base legal o no, ya, por ejemplo, yo sostengo que no tiene base legal alguna, en cambio el sistema de tercios sí tiene, revísate el artículo 46 del Código Penal. Ya, pero resulta que hoy por hoy trabajamos con un sistema escalonado también, tu acuerdo plenario 1/2023. Entonces, cuando hay agravantes específicas del tipo penal, ya sabes, imagínate que tengas 10 agravantes y la pena vaya de 10 a 20, 10 entre 10 es 1. Entonces, con un agravante sería 11, con dos agravantes sería 12 y así sucesivamente. En resumen, ese es tu sistema escalonado. Tu sistema de tercios, ya sabes, atenuantes y agravantes genéricas, artículo 46 del Código Penal, solo atenuantes, el primer tercio, agravantes y atenuantes, tercio medio, ya solo agravantes, tercio superior, ya así funciona. Entonces, eso siempre y cuando no haya agravantes específicas del tipo penal, ¿correcto? Entonces, tú que vas más allá de eso, ya, y vas más allá de que te digan en audiencia, es que ampliamente va a pasar los 4 años porque yo le estoy imputando un delito que tiene 20 años de pena. Ya, aguanta un ratito. Ya, te vas, sacas tu casación, ya, para algo servirá esa casación, no la tengas guardada ahí, ya, es la casación 626-2013 Moquegua, léela, para eso está, ya, te vas al fundamento 31 y resulta que lo que se exige en ese deber exhaustivo de motivación que la propia casación establece en el fundamento 24 y 25, ya, inclusive en el 28, le- eh, mira, te estoy diciendo, 24, 25, 28, ¿ah? Ahí está la exigencia del deber de motivación, ¿ah? Inclusive de la inferencia que piden para la construcción de la sospecha, en ese momento se llamaba grave. Ojo, revísalo. ¿Ya? Pero tú te vas, en este caso para la prognosis de pena, al fundamento 31 y resulta que ahí te dicen que se debe motivar todas las posibilidades que el código establezca a favor y en contra para determinar una pena concreta. Porque nuevamente, partiendo de la premisa que es un alto grado de probabilidad de condena, entonces dime la pena con la que me vas a condenar, pues. No me digas que ampliamente supera, pues.
fundamento 31 de la casación 626-2013 Moquegua. Lo que está a favor versus lo que está en contra. Todo, ¿ya? Así sean, sean causales de disminución de punibilidad supralegales que no estén en el código, por ejemplo, el interés superior del niño, que tú ya sabes que está en la sentencia plenaria casatoria en 2018, después se ha ido un acuerdo plenario en el 2023, ya. Todo eso, tú ya sabes. ¿Ya? Entonces, todo lo que está a favor, todo lo que está en contra. Determinación de pena concreta por procesado. Ojo, por procesado. Eso es lo que debes de exigir. ¿Ya? Entonces, porque el análisis que seguramente hará el juzgador también es por procesado. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, eso es lo segundo que te sugiero. Lo tercero, ¿ya? Lo tercero que debes de tener presente, y esto también creo que ya lo he dicho con anterioridad, pero mira, ¿sabes qué pasa? Acá los abogados tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque solamente vamos a debatir audiencia, ¿ya? Los arraigos. Y creemos que lo más importante de nuestra audiencia está en los arraigos. Está bien, puede que esté en los arraigos, porque finalmente todavía no es un juicio y lo que se busca acá es evitar un peligro de fuga que nosotros queremos decir que no existe. Pero antes de eso, yo te sugiero que te revises el fundamento 41 y 42 del Acuerdo Plenario 1/2019, porque resulta que aparte de los arraigos, tienes que debatir algo que se llama posibilidad concreta de fuga. Ejemplo, mira, este ejemplo ya lo he puesto inclusive a mis alumnos de pregrado. Mira, yo puedo ser, con el respeto que se merecen los señores heladeros, por favor, me van a disculpar. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ser un heladero, gano 700 soles mensuales, pero resulta que integro una organización criminal que está destinada al sicariato, ¿ya? Mi función es pararme a vender helados, donde es la persona que quieren matar, va a pasar todos los días para hacerle seguimiento y avisar a qué hora pasa. Esa es mi función. Soy integrante de la organización criminal, porque he sometido mi voluntad al plan criminal permanente en el tiempo, ¿correcto? Pero, ya, me pagan, pues, ya que me paguen 1.000 soles más, ya, 1.700 mensuales gano, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo me entero que la fiscalía está empezando a investigar, es más, ha hecho una detención preliminar, pero a mí todavía no ha llegado porque yo soy alias el heladero, o sea, el más bajito, ¿ya? Entonces, resulta que nuestro amigo heladero se pone nervioso y quiere fugar del país, se quiere ir porque ya sabe que le van a caer y ni su donito lo va a salvar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace nuestro amigo heladero? Se quiere ir, sabe que es culpable, ¿ya? Quiere rehuir a la acción de la justicia porque ya le han explicado que le pueden esperar por lo menos, ¿ya? Más de 10 años dentro de un penal. Entonces, yo te pregunto, ¿podrá irse? Él quiere irse. Ahorita quiere comprar un pasaje para Estados Unidos, pero solamente tiene 2.000 soles en el bolsillo. Quiere fugar por Bolivia, pero no le alcanza. Es más, quiere esconderse, pero con 2.000 soles no le alcanza ni para 2 meses de alquiler. Entonces no puede, pues, porque no tiene la posibilidad, no tiene los medios, no hay elementos que permitan sostener que él tiene la posibilidad. Quiere, pero no puede. Al revés, ¿ya? Nuestro amigo que seguramente lidera Lex Yus, que tiene mucho dinero, es un empresario muy exitoso, ¿ya? Entonces tiene empresas, ya se dedica al derecho porque ya, pues ya no tiene nada que hacer, ya le sobra el tiempo. ¿Ya? Entonces, tiene su esposa espectacular, tiene sus hijos en el mejor colegio que te puedas imaginar, una vida soñada, ¿correcto? Y se entera de que también lo van a empezar a investigar por organización criminal. Resulta que él tiene los medios, tiene pasaporte, se puede ir, puede irse en el momento que él desee. Es más, ahorita mismo se podría ir, ¿ya? Pero eso involucraría dejar sus negocios, dejar las 5 casas que tiene, es gerente como en 3 empresas, percibe más de 20.000 soles mensuales, ¿ya? Entonces, y resulta que en ese ejemplo que te acabo de poner, nuestro querido amigo sí se puede ir, tiene todos los medios y elementos para irse, pero no quiere. Es más, su hijo está enfermo, no lo quiere dejar. Date cuenta el contraste, ¿ya? Que hay entre las dos personas que te acabo de contar. Date cuenta que a veces, estimado amigo, en el primer caso, uno quiere, pero no puede. Y en el segundo caso, uno puede, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque hay algo que desincentiva, ¿ya? Que desincentiva
su fuga. ¿Cómo se llama lo que desincentiva? Pues, ¿qué te dije? Esposa, hijo, sí o no. Sus casas, sus domicilios, sí o no. Ese domicilio habitual donde siempre lo encuentran, sí o no. Donde convive con su esposa, sí o no. Sus empresas, su trabajo, también le duele dejar, sí o no. ¿Te das cuenta por qué los arraigos solamente desincentivan la fuga? No es que la potencian. Corre, mira al primero, al heladero. No tiene absolutamente nada, solamente tiene su carrito de helados, nada más. Tiene sus heladitos, ¿ya? Vive alquilado, ¿ya? Nadie le ha hecho caso porque nuestro amigo nunca ha tenido la oportunidad de salir con una chica, establecer una relación, no tiene una familia, ¿ya? Resulta que nuestro amigo tampoco tiene un trabajo estable, no está como te pide la fiscalía en planillas, con 5 años de experiencia, ¿no? No está así tampoco. O sea, pero yo te digo, el hecho que no tenga arraigo potencia su fuga, no la potencia, pues, porque así él quiera fugarse, porque no tiene absolutamente nada que lo ate al país, no puede. Y no puede porque no tiene los medios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Ya? Entiende que el debate del peligro procesal únicamente no está en si tiene o no tiene arraigo. Ese puede, ese quiere, no puede, y el otro puede, no quiere, ¿ya? Se llama posibilidad de fuga porque tú tienes que analizar, fundamento 41 y 42 del Acuerdo Plenario 2019, si esa persona tiene o no tiene los elementos que permitan posibilitar su fuga. A eso se le llama elementos que posibilitan concretamente la fuga del procesado. Pero ¿quién debate eso en audiencia? A ver, tú dime. Dame un segundo. Ya, entonces, retomando, eso es importante que lo tengas presente. Y dice el acuerdo plenario, la Corte Suprema dice, si es que tú no debates esto, que se llama posibilidad concreta de fuga, o sea, qué elementos pueden permitir posibilitar la fuga de cada procesado. Y esto es importante que lo sepas porque así como los arraigos son individuales, esa posibilidad concreta de fuga también es individual. Revisa el acuerdo plenario 1/2019 en su fundamento 9. Entonces, ¿por qué es importante establecer cuáles son los elementos que a partir de que una persona no tenga arraigo, cuáles son los elementos que permiten posibilitar su fuga? Para poder construir un pronóstico en el futuro de que esa persona no solamente no tiene nada que lo ate al país, sino que tiene medios que le van a permitir posibilitar su fuga. Ese es el pronóstico que necesitamos construir y eso explica el Acuerdo Plenario 1/2019. ¿Me entiendes? Entonces, hasta acá, eso es algo que deberías debatir, pero no lo estás haciendo y debe ser motivado de manera individual para cada procesado, porque los medios que pueden posibilitar la fuga para cada imputado son totalmente diferentes. Las circunstancias personales de cada imputado son distintas. ¿Me entiendes? Ese es el punto que quiero que te lleves claro hoy día. Ahora, decirte que es el arraigo domiciliario, ya bueno, el arraigo domiciliario, vamos a definir un ratito, ¿ya? Casación 631/2015, Arequipa. Ya es la residencia habitual en la que siempre te han encontrado para permitir pronosticar que siempre te van a encontrar. Artículo 33 del Código Civil. ¿Está permitida la pluralidad de domicilios? Sí está permitida. Ten cuidado porque varias resoluciones también he leído y a varios fiscales he escuchado. No, es que en la ficha RENIEC tiene un domicilio. ¿Ya? En su DNI dice un domicilio y lo han intervenido en otro. Conclusión, no tiene arraigo. 269 del Código Procesal Penal, el arraigo es a nivel nacional, la pluralidad de domicilios está reconocida en el Código Civil, sí está reconocida, la Corte Suprema en la casación de Sada Goray, 464-2024 me parece que es, también habla de la pluralidad de domicilios, se puede, sí se puede, lo que interesa es pronosticar que tú tienes una residencia habitual independientemente de cuántas casas puedas tener o si no has hecho el trámite administrativo en la RENIEC. Ya. Segundo, ya, arraigo familiar. ¿Qué es lo que importa determinar? No es si tienes hijos o si tienes familia, sino que tienes lazos de convivencia con esas personas y dependencia económica y moral de alguno de ellos hacia ti. Y en el arraigo laboral hay una última casación que puedes tomar en cuenta. Yo siempre trabajo con esa. Es la 1445/2018 nacional. Te vas al fundamento quinto. Lo que importa acá es definir que tú tienes un trabajo legal. No importa si estás en planilla, no estás en planilla, si estás 10 años trabajando ahí o no. ¿Ya? Lo que interesa es que tú acredites que te dedicas a una actividad legal. ¿Correcto? De que esa actividad legal percibes una remuneración y que con esa plata te mantienes a ti mismo y a las personas que dependen de ti. Eso es lo que interesa. ¿Me entiendes?
peligro de fuga, peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización me ha pasado también, ¿ya? Muchas veces se motiva de la siguiente manera. A ver, mira, a mí me parece que si yo lo dejo en libertad va a interferir con los testigos. Así, tal cual. Y que puede destruir documentación. Ya, pero y la pregunta sería, ¿qué testigos, no? Porque de repente el testigo que tú dices ya declaró, ¿no? Entonces, ¿qué puedo obstaculizar si ya la información ya entró, ¿no? Y lo segundo, dime quién, ¿no? Porque de repente yo ese testigo no tengo la posibilidad alguna de acceder, ¿no? Ya, de repente, porque el testigo habla alemán y yo a las justas hablo español, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces no puedo. Entonces, o dime a través de quién lo haría, si fuera indirectamente, porque también puedo llegar yo indirectamente. Dime a través de quién lo haría, o sea, explícame, porque yo, a criterio tuyo, yo tengo la posibilidad de acceder a ese testigo para poder influir en su testimonio o finalmente en que no declare. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que te expliquen a qué fuente de prueba, sobre qué fuente de prueba recae el peligro de obstaculización. Eso tiene que estar clarito, expreso, ¿ya? Segundo, una vez que ya sabes sobre qué elemento de juicio te pretenden atribuir la obstaculización, ¿ya? ¿Qué necesitas? Necesitas que te expliquen cuál es la posibilidad que tú tienes de acceder a esa prueba, directa o indirectamente. Directa, tú ya sabes tú mismo, ¿ya? Y segundo, este, segundo, eh, indirectamente a través de otro, que te expliquen quién es el otro y cómo sería. Estimados amigos, miren, tengo un comentario acá y me dicen, por ejemplo, falta la gravedad de pena, falta la conducta. Mira, yo al inicio de mi exposición yo partí diciendo de que eso lo puedes encontrar en tu casación 626-2013 Moquegua. Pero antes de acabar esto te voy a dar un dato adicional, porque eso también me pasó. Más allá de decirte que la gravedad de la pena o delito grave, que es un motivo de la prisión preventiva, que está en el fundamento 31 del Acuerdo Plenario 1 2019, ¿ya? Yo creo que esto te va a servir más, lo que te voy a contar ahorita. Mira, te voy a contar un caso. Había una señora que hace 20 años tenía una requisitoria, ¿ya? Y le piden prisión preventiva en el 2024 por otro delito. Entonces la fiscalía saca esta requisitoria de hace 20 años, ¿ya? Y dicen, esta señora no tiene la voluntad, esta señora no tiene la voluntad de someterse al proceso. Mira, entonces, en primera instancia se acoge ese razonamiento y se apela. Lo que nosotros sosteníamos es de que un estigma procesal ya no puede cargarse de por vida, porque tal vez hace 20 años esa persona no tenía hijos, hoy día sí los tiene. Hace 20 años tal vez no tenía casa, hoy día sí la tiene. O sea, en pocas palabras, las circunstancias personales varían, ¿correcto? Ahora, ese es uno. Dos, si tú lees el fundamento 54 y 55 de la Casación 626-2013 Moquegua, está bien, te dicen que la conducta procesal es el más importante de todos los criterios que tú debes tomar en cuenta, pero te dice que si tú vas a hacer referencia a la conducta procesal de otro proceso o de una conducta que ha ocurrido hace muchos años, el deber de motivación es mayor. Eso es, estimados amigos. Ya, todo está en la casación. Yo les sugiero, revísenla, léanla, pero y eso lo concatenan con su 269 del Código Procesal Penal. Ahora, ya sabes lo que es la obstaculización, qué es lo que debes de observar. Eso también a mayor abundamiento, si lo quieres revisar, hay una casación también que es déjame recordar, 353-2019 Lima, ¿ya? Entonces, eso es peligrosismo procesal. Ya sabes, siempre partiendo de la posibilidad concreta de fuga, que te expliquen cómo puede fugar a partir de que no tiene arraigo. Segundo, peligro de obstaculización concreto, sobre qué medio probatorio, sobre qué elementos de juicio, si es directo o indirecto y cómo se posibilitaría ese acceso. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que tienes que saber y que te va a servir ya para culminar, ¿ya? La proporcionalidad. Mira, la proporcionalidad siempre la he citado y muchos jueces en segunda te voy a contestar qué es lo que te voy a contar qué es lo que me han contestado. El caso de nuestro buen amigo Yoshiyama Tanaka, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Creo que ya les he compartido esta sentencia del Tribunal Constitucional, se las voy a volver a enviar, dicho sea de paso, es jurisprudencia vinculante. Es un proceso de habeas corpus del año 2018.
Resulta que el señor Yoshiyama decía lo siguiente. Mira, para empezar, mis circunstancias personales no son iguales a las que de ninguno acá, ¿ya? Más simple para que me entiendas. Juan Pérez, que está procesado conmigo, tiene hijos, yo no tengo. En Juan Pérez, si se va preso, se afecta el interés superior del niño. En mi caso no, ¿ya? Juan Pérez está enfermo, tiene una enfermedad terminal, yo no. Si Juan Pérez se va preso, se afecta su derecho a la salud. En mi caso no, ¿ya? Entonces, y él se pregunta, entonces, si eso es así, ¿por qué el juez da el mismo fundamento para todos? Es más, pongámoslo más difícil. A mí me han explicado que debe haber elementos que posibiliten concretamente mi fuga, que no son los iguales, no son iguales al del otro procesado o al de todos los procesados. Entonces, ¿por qué sigo recibiendo un mismo fundamento? Si las circunstancias de cada uno de nosotros, tanto como para fugar, o las circunstancias personales que se deben evaluar, que se van a sacrificar si uno se va preso, no son las mismas. Y a partir de eso, el Tribunal Constitucional responde, mira, revisa la sentencia que te voy a pasar. Los fundamentos, es más, tú lo googleas, pones habeas corpus Yoshia Matanaki, te va a salir, es del 2018, 3392 me parece que es. ¿Ya? Entonces, y ahí revísate los fundamentos, es jurisprudencia vinculante. En el 162 se hace jurisprudencia vinculante, 113, 114, 116 y 117. En el 113 y 114 vas a encontrar de que se exige al fiscal, o sea, es un deber del fiscal, concatenado con el 64, el 122 y todo lo que ya te expliqué, ¿ya? Motivar de manera diferenciada e individualizada cada uno de los presupuestos de la proporcionalidad, sobre todo el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque la necesidad involucra de que no haya una medida menos grave que la prisión preventiva para controlar el peligro de fuga. Partamos de una definición. La comparecencia con restricciones está o no está orientada a controlar peligro de fuga. La respuesta es que sí, sí está orientado a controlar cierto peligro de fuga, dice el código. ¿Ya? Entonces, si es que la comparecencia con restricciones está orientada a controlar también un peligro de fuga, la prisión preventiva también está orientada a controlar un peligro de fuga, entonces, ¿cuándo comparecencia? ¿Cuándo prisión preventiva? Y acá está la respuesta, pues. ¿Te acuerdas que yo te dije, estos elementos te deben explicar que son aquellos que posibilitan concretamente la fuga? Es más, el acuerdo plenario te ejemplifica, te pone algunos. Te pone, por ejemplo, pertenencia a una organización criminal, ¿ya? Y que esa organización criminal en el pasado te haya querido ayudar para fugar, ¿me entiendes? Porque puede que ahora te pueda volver a ayudar. Entonces, o que en una oportunidad anterior tú te enteraste que estaba siendo investigado y como tienes pasaporte al toque viajaste. Entonces, ahí una regla de conducta puede ser, por ejemplo, dame tu pasaporte. Sí o no, tú has visto en la tele, ¿no? Que dicen, le voy a dejar mi pasaporte. Ya, listo. Entonces, es una regla de conducta. Inclusive, ¿ya? La fiscalía puede solicitar otra medida de coerción que es el impedimento de salida del país. ¿Me entiendes? Pero se puede, estimado amigo, dictar reglas de conducta para ¿para qué? Para controlar cierto peligro de fuga. ¿Dónde está contenido el peligro de fuga? En esos elementos medios que posibilitarían la fuga. ¿Me entiendes? Si estos son los elementos que posibilitan la fuga, yo puedo analizar si hay reglas de conducta o no que pueden controlar ese peligro de fuga. Si es que hay, ¿ya? Entonces no debo dictar una prisión preventiva. Si es que no hay, ahí es donde viene la prisión preventiva. Y eso sí sería, pues, que te motiven un análisis medio a medio y que no solamente encuentres en la resolución es que no hay una medida menos grave, bueno, porque eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá? ¿Cuál será el análisis? No se sabe. Seguramente que no tiene arraigos. ¿Te das cuenta? Es que así estamos trabajando, amigos. Dense cuenta, ¿ya? Ahora, mira, y finalmente en la proporcionalidad en sentido estricto, la cosa no es muy distinta, y te digo por qué. Porque si las circunstancias personales de cada procesado son distintas, ¿ya? Como te expliqué, ¿no? A uno se le podría sacrificar el derecho a la salud, el interés superior del niño, a otro no se podría porque no tiene hijos, no está enfermo, no tiene, entonces tranquilamente puede afrontar su proceso en el penal. Entonces, esas circunstancias personales también son individuales y no pueden responderse de una manera tan genérica, ¿me entiendes? Ahora, inclusive hay medidas alternativas a la prisión preventiva, como es la detención domiciliaria, que obedecen a supuestos tasados, pero que parten de circunstancias personales diferenciadas.
Entonces, date cuenta, o sea, la proporcionalidad en realidad debe motivarse de manera diferenciada, individualizada. Ahora, esto en el 113, 114 se le exige al fiscal y en el 116 y 117 se le exige al juez. Entonces, estimado amigo, ya sabes, la próxima que vayas a enfrentar un requerimiento de prisión preventiva, ojalá, ya espero haber sumado un poquito nada más en tu aprendizaje y que podamos afrontar de una mejor manera la construcción de una mejor cultura jurídica para absolutamente todos. De verdad, me encuentro muy feliz, ¿ya? De volver a encontrarme con lo que es la academia. Se vienen muchos eventos académicos que ya más o menos hemos hecho agenda, los que me han invitado. Vamos a estar por Huánuco, vamos a estar por Puno, vamos a estar en Juliaca. De ahí me voy en Cusco. Voy a estar también en Piura. Entonces, y como les decía ayer en la transmisión que tenía, lo único que nos vamos a llevar de este mundo es la satisfacción de haber hecho las cosas bien, ¿ya? Y espero hoy día, al menos con ustedes, estimados amigos, haber poder, como les dije, sumar aunque sea un poquito en ese camino de aprendizaje que seguramente ustedes van a continuar. Gracias, estimados amigos, que tengan muy, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Eh, Queridos participantes, ¿alguno de ustedes tienen alguna pregunta? Pueden dirigirse mediante el chat o también tienen habilitado el audio, por favor, si en caso tengan alguna duda. Buenas noches, se puede consultar. Sí, adelante, por favor. Gracias, buenas noches, doctor, buenas noches y agradecido por toda la información que comparte, ¿no? Y como usted dice, pues no nos llevamos nada, ¿no? Y es bueno compartir esta información que es valiosa, ¿no? Y ayuda de repente a cambiar el criterio de los juzgados. La consulta es la siguiente, doctor. Yo en realidad también sí lo ando siguiendo mucho y veo algunos comentarios que usted hace, ¿no? Por ejemplo, indica que el 325 señala del Código Procesal Penal precisa de que pues los elementos de convicción no sirven para sustentar una sentencia, porque son elementos de convicción, ¿no? Entonces la pregunta es esa, estos en la prisión preventiva se utilizan elementos de convicción porque no son pruebas. ¿Estos elementos de convicción sirven para sustentar esta resolución que ya es en el ámbito jurisdiccional, no es solo de la fiscalía? Esa sería la pregunta, gracias. Cuando me dices resolución, o sea, es resolución de prisión preventiva. Sí, doctor. Ya, mira, o sea, lo que yo digo cuando hablo del 325, mira, te pongo un ejemplo. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que a veces cuando no va el testigo a juicio, la norma habilita que se pueda leer su declaración en juicio? ¿Sí o no? El 383 habilita siempre y cuando haya debido emplazamiento de las partes y o participación del abogado defensor. Entonces, participación del fiscal, perdón. Entonces, la pregunta es, imagínate que cumplamos con ese requisito. El fiscal saca y lee su declaración previa. Yo te pregunto, ¿alguna vez el juez lo vio declarar al testigo? ¿Ya? Es más, de repente el abogado que estaba en ese momento defendiendo no es el que está en juicio. ¿Ya? Y fíjate, compliquemos un poco más la figura porque me han preguntado cuál es la diferencia entre credibilidad y fiabilidad. Mira, ¿tú por qué crees que el código establece de que las preguntas sugestivas están prohibidas desde la investigación? Pongamos un ejemplo, ¿ya? Mira, imagínate, Dios no quiera, ¿ya? Nuestra amiga presentadora sale hoy día acá de la clase para una moto a una cuadra de donde ella está, se baja una persona con casco, la encañona para llevarse su celular. Ella muy asustada solamente le dice, temo por mi vida, llévate lo que tú quieras. ¿Dónde crees que está la atención? O sea, los seres humanos somos un prototipo hecho para sobrevivir. Para eso estamos hechos, ¿ya? ¿Dónde crees que va a estar la atención de esa señorita? Va a estar seguramente en la persona que le está encañonando. Yo no creo que su atención esté en qué color es la moto que está en la esquina, donde está la persona que la está esperando, ¿ya? Pero imagínate que ya la señorita en la comisaría, ya con todos detenidos, tú eres el efectivo policial, y vienes y le preguntas, señorita, la moto Honda color azul de placa ABC 456, ¿ya?
del año 2018 en la que usted la asaltaron, estaban dos personas, ¿no? ¿Y tú qué crees que te va a decir ella? Tú eres el policía, ella quiere recuperar sus cosas, está con todo el ánimo de venganza, revanchismo, de cólera, ¿ya? Claro, porque, o sea, ¿a quién le gusta pasar ese momento, no? ¿Tú qué crees que va a contestar ella? Que va a decir, no, señor, yo no sé, yo no vía. No, no vía. Lo más seguro es que te va a decir, sí, efectivamente, ese es en esa moto. Ah, ya, ¿y es la que está acá afuera? Sí, es esa moto. Ella nunca la vio, ¿ya? Pero ya distorsionó el recuerdo. Es más, ella asume que es así, crea un falso recuerdo acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente hubo una pregunta sugestiva, que ella la asume como cierta solamente porque el policía se la dijo, ¿ya? Ese es el porqué. La primera declaración, amigo, es la más importante, ¿ya? Yo discrepo con algunos abogados que dicen, no, pero en juicio lo destruyo. Oye, aguanta. La primera es la más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos errores no se advierten en juicio, se pueden advertir desde la primera ocasión, ¿me entiendes? Entonces, pero más allá de eso. Entonces, pongámonos en ese ejemplo, ¿ya? Entonces, resulta que ese mismo testigo, ¿ya? Llega a juicio oral, ¿ya? Y resulta que declara, perdón, no va a declarar. Fiscal dice, conducción compulsiva, no lo encuentran, 164 numeral 3 del Código Procesal Penal. De ahí viene, después de la conducción compulsiva, viene prescindencia. Y el fiscal dice, bueno, prescindir no es desistir, vamos a leer la declaración, ¿ya? ¿Cumplo con los presupuestos? Sí cumplo. Acá ha participado no el abogado que estoy hoy día, pero otro abogado, y ha habido participación del fiscal, que soy yo. Entonces, la leen. ¿En qué momento cuestionas todo lo que te acabo de explicar? Si no vino el testigo. ¿Cómo podrías cuestionar eso, contradecirlo? Porque finalmente el juez de juzgamiento tampoco lo ha visto. O sea, más allá que tú me digas que no hay inmediación, si hay inmediación, ya, ¿cómo controlas lo que pasó? Esos errores de distorsión, de interpretación, de percepción, ¿cómo los cuestionas leyendo un documento? ¿Cómo podrías? ¿Cómo podría ese juez motivar fiabilidad en base a esos criterios? ¿Ya? Que es distinto a credibilidad, si está corroborado o no. ¿Ya? ¿Cómo podrías? No puedes, pues, ¿no? Entonces, ahí viene el 325 que te dice, oye, por si acaso, ¿ya? Los actos de investigación, ¿ya? Solamente sirven para disposiciones y requerimientos, ¿ya? Jamás para sustentar condena, porque para sustentar condena, ¿ya? Y ahí viene tal vez la diferencia, ¿ya? Más allá de la etiqueta que le puedas poner, o sea, el nombre que le quieras poner, ¿cuál es la diferencia de la naturaleza procesal del estadio procesal en el que nos encontremos? En la investigación todavía no tienes inmediación, ¿ya? Pero en el juicio sí, y te voy a explicar por qué, ¿ya? Porque prueba es todo aquel que se actúa ante el juez, ¿no? En juicio, ante el de juzgamiento. O sea, ahí recién adquiere la calidad de prueba, una vez que ese medio probatorio ha sido sometido a actuación en el plenario. Solo es eso. Ahí es prueba. Y ahí viene tu inmediación, ¿no? Para que se puedan evidenciar todos estos aspectos. Seguramente, cuáles serán, no se sabe, pero esa es otra discusión. Pero ahí adquiere la calidad de prueba, o me equivoco, después de su actuación, ¿ya? Mientras que en la etapa de investigación no has actuado absolutamente nada, salvo se trate, por ejemplo, de una cámara Gesell, ¿me entiendes? Pero estamos trabajando para sostener una resolución judicial en base, ¿ya? A actos de investigación. Pero ahí viene pues la distinción que hace el 325. ¿Ya? Esta es una medida que no es una condena anticipada, o sea, no está derrotando tu presunción de inocencia, sino simplemente nos tiene que hacer prever de que hay elementos suficientes que nos den cuenta que hay un delito que ha existido y tú estás vinculado, ya, entre comillas, a nivel de sospecha fuerte, y que por otro lado, como si fuera una balanza, no tienes nada que te ate el país y tienes elementos que me dicen a mí que puedo pronosticar que tú vas a fugar del proceso, ante la gravedad de la pena que puedes esperar. ¿Ya? Y resulta que en tu conducta procesal también tengo que en un proceso anterior te has querido fugar, o en este mismo te han agarrado fugándote. Entonces, esa es mi finalidad en la medida de coerción. En juicio, esa no es mi finalidad. Mi finalidad está en el artículo 2 del título preliminar, ¿ya? Es generar actividad probatoria de cargo suficiente. ¿Qué será suficiente? Llegamos al mismo punto de discusión, pero creo que por ahí va la diferencia, estimado amigo, ¿ya? Entonces, pero el 325 necesariamente exige eso,
Y por eso, la próxima, si es que esto les ayuda, yo siempre observo esto, ¿ya? Actos de investigación no pueden generar convicción judicial, solamente prueba preconstituida y prueba anticipada, ¿ya? Y la prueba es aquella que tiene actividad probatoria, que se actúa en el plenario, ¿ya? Salvo la del 383 que dice las actas, por ejemplo, son prueba preconstituida. Y ahí te narra toditas. O sea, esa es otra discusión. Si quieren, yo con todo gusto, podemos ampliar, pero no sé cómo vamos de tiempo, porque yo particularmente considero que hay dos tipos de prueba, ¿no? Y esto inclusive lo comenté con un colegiado con el que estoy llevando ahorita un juicio. Mira, te cuento, ya, acá se quería establecer cuál era el carácter de la declaración previa. Y para esto teníamos que entender si cualquier dicho de un procesado tiene el carácter de declaración previa. Ya, imagínate, tú eres el procesado, tú eres un alcalde, declaraste en prensa, eso se puede considerar como una declaración previa. Lo que supuestamente dice el policía, porque el policía pone ahí, ¿no? El intervenido refiere tal cosa. Eso también puede ser utilizado como declaración previa o solamente aquellas que tienen como título acta de declaración, porque el 378 en el numeral 6 dice que para refrescar memoria o para evidenciar contradicción únicamente se puede utilizar las declaraciones, o sea, las propiamente dichas que son el acto de declaración, el acto de investigación, declaración. Entonces, y ahí surgía un interrogante, ¿no? Porque por otro lado también tienes el 186 del Código Procesal Penal que permite reconocer documentos y a partir de eso introducir información de los documentos en el propio interrogatorio del testigo. Entonces ahí surgía algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es declaración previa? Y para eso, o sea, más o menos yo planteaba lo siguiente. Partamos definiendo de que hay una diferenciación entre lo que es prueba documentada y prueba documental. La prueba documentada es aquella que se genera dentro del proceso, o sea, por ejemplo, las actas de audiencia, por ejemplo, el acta de intervención que le hace el órgano de apoyo del Ministerio Público, que es la policía, porque finalmente, o sea, a veces de esos documentos tú no vas a dudar mucho de la autenticidad. ¿Por qué? Porque sabes quién los ha hecho, pues y es muy fácil saber quién los ha hecho. Pero no pasa lo mismo cuando la prueba es extraña y ajena al proceso, o sea, se genera fuera del proceso. Por ejemplo, el video de la entrevista del año 2004, ¿ya? Porque puede ser editado, porque puede ser adulterado, porque finalmente lo pueden cortar. Entonces, existe esa posibilidad. Y ahí sí se exige un mayor nivel de poder verificar la autenticidad del documento. Entonces, yo decía lo siguiente. Claro, o sea, puedes entender que tú puedes contrastar en base al 186 reconocimiento de un documento, el cual sería, por ejemplo, la declaración del año 2004 en la prensa. Tranquilamente, si tú lo has ofrecido, lo has incorporado al proceso, inclusive tienes un mecanismo procesal que es el 187 del Código Procesal Penal, ya lo has sometido al control de la otra parte, está ahí, ¿ya? Inclusive, si lo quieres hacer como prueba nueva, ¿ya? Está en base seguramente si tú me harías eso y yo fuera el fiscal, también yo pediría como prueba nueva que se lleve a cabo una pericia sobre eso que tú me estás trayendo y te pediría cuál es el dispositivo de origen y todo lo de la prueba, de la prueba inauténtica, ¿no? Pero el tema es, o sea, hay maneras, formas de incorporar la información y someterla al control de la otra parte para verificar tres aspectos. En ese ejemplo nada más, por ejemplo, autenticidad, exactitud y certeza. Y eso, si te interesa, lo puedes leer en la apelación 7/2022. Y mira, de ahí, otro tema que puedes ver a partir de lo que te acabo de explicar. Entonces, una vez que ya se sometió a control de la otra parte, hay dos formas de utilizar esto, ¿ya? Uno, ponerle a la vista el documento, o sea, yo te hago ver el video a ti porque ya está admitido, ya se sometió al control de la otra parte, y te digo, ¿tú eres el que sale en el video, sí o no? Sí, soy yo. ¿Y el que está al frente es tu esposa, sí o no? ¿La que está al frente es tu esposa, sí o no? Sí, sí es mi esposa. ¿Y tu esposa está diciendo ABC, sí o no? Sí, mi esposa está diciendo ABC. La estoy escuchando en este momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso le estoy refrescando memoria? No le estoy refrescando memoria. ¿Acaso estoy evidenciándole contradicción? Tampoco estoy evidenciándole contradicción. Estoy poniéndole a la vista un documento que el testigo tiene la capacidad de reconocer y a partir de eso introduzco información al juicio oral. Qué distinto es, ¿ya? Utilizar una declaración para refrescar memoria. Declaración que se supone tiene que también ser bajo el control de la otra parte. O sea, por ejemplo, un acta de denuncia verbal. O sea, un acta de denuncia verbal es unilateral que no está sujeta al control de absolutamente nadie, ¿ya?
Entonces, por más prueba documentada que sea, creo que ese es un límite interesante que hay que fijar, estimado amigo, porque hay muchos problemas, por ejemplo, en la lectura de actas en la prisión preventiva. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Ya? El acta dice tal cosa, ¿ya? Y en el acta dice el policía, ¿ya? Que el imputado refirió tal cosa. Conclusión, es cierto, ¿ya? Y eso es peligroso, porque, o sea, es que es tan amplio. Mira, te voy a explicar un poquito más. ¿Ah? Mira, hay una diferencia también entre documentos directos e indirectos. El documento directo es aquel que representa al juez en el hecho. De un accidente de tránsito, imagínate, tú le pones a la vista del juez el video, ¿ya? O sea, directamente con sus sentidos, él percibe el hecho, ¿me entiendes? Él lo está mirando, nadie le está contando, él lo está viendo. Pero imagínate que tú traigas un acta, ya donde el policía dice, yo creo haber visto tal cosa. Ya, para empezar, o sea, eso de transcripción, de que veamos acá el accidente y lo pongamos acá en una hojita, transcripción no es, porque, o sea, tú no puedes sacar el video para ponerlo en una hoja. Es una descripción. Tú ves el video con tus ojos, de repente eres medio ciego, ya, ese es un primer factor que debes analizar. ¿Cómo interpretas esa información? Porque después que la interpretas, recién la pones en el acta, por si acaso. Y de repente ahí al lado tienes tu amigo fiscal que te dice, no, 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 mejor pon que estaba no a una cuadra, sino a dos. ¿Te das cuenta? O sea, todos esos errores, ¿ya? Hacen que el juez que no está viendo directamente el hecho, escuche un acta, que no es su percepción, o sea, nunca es la percepción del juez. ¿Es la percepción de quién? Del policía que puede estar sujeto a error. ¿Ya? Entonces, ese es un caso, ¿ah? Otro caso. Pese a que hay un recurso de nulidad que es el 1044-2019 de Lima, en su fundamento 14º, dice que las actas son de hechos y no de dichos, ¿ya? Porque, fíjate, pues, en ese caso que te estoy diciendo, imagínate el acta de intervención donde el policía dice y el agraviado refiere tal cosa, tal cual como si fuera una declaración, ¿ah? Yo te digo, cuando el juez vea eso, o sea, ¿qué estamos recogiendo? Ni siquiera estamos recogiendo de la fuente de prueba agraviado, sino más bien del acta que el policía ha elaborado, donde el policía dice que el agraviado le ha contado. O sea, encima es una referencia. Y de eso dejaría constancia, de que el policía dice que le han contado, no de que el agraviado ha dicho. ¿Me entiendes? Porque el juez nunca ha visto eso. Y eso lo explica, por ejemplo, ese recurso de nulidad. Y todos esos son documentos indirectos. Por eso será que ahora tal vez tú entiendes que los traen para los policías a sustentar sus actas en juicio. ¿Me entiendes? Entonces, todo tiene una lógica, amigo. Cuando de repente empezamos a pensar un poquito más allá del 268 o de este o de lo que tanto he escuchado en estas semanas que he estado sin dictar, yo de verdad, o sea, estos son los problemas que tenemos. Estos son los problemas que tenemos. O sea, sentémonos a conversar, de verdad, con todo respeto lo digo. O sea, abogados, jueces, fiscales, sentémonos a conversar de los problemas que hay, no lo que ya todos sabemos. O sea, lo que ya todos sabemos, pues ya, o sea, pónganse a estudiar, bueno, o sea, está en su libro, ahí está mi buen amigo Roger Vilca, tiene tremenda plataforma de LP, acá están nuestros amigos de Lex and Use, ¿ya? Entonces, matricúlense en sus cursos. O sea, pero finalmente, yo soy de la idea que mientras no nos pongamos a trabajar en lo que realmente es problemático. O sea, vamos a seguir pues, encontrando resoluciones de que no hay una medida menos grave porque no tiene arraigos, ¿ya? O un mismo fundamento de proporcionalidad para todos. Discúlpame si me he ido más allá de lo que me has preguntado, pero espero de que mi respuesta haya sido útil para ustedes. Eh, Gracias, doctor. Ya ha sido muy útil. Gracias. ya. Bien, doctor, también tenemos otra pregunta por acá por el chat que dice, el participante Marlene Camilo dice, buenas noches, doctor Luis, ¿alguna casación que excluya la prueba de cámara GS por tener preguntas sugestivas? No, es que no van a excluirla por preguntas sugestivas. O sea, tú solamente excluyes prueba cuando es prueba ilícita. O sea, yo te estoy diciendo que cuando vas a atacar eso, atacas un tema de valoración. ¿Por qué? Porque las preguntas sugestivas distorsionan el recuerdo, generan falsos recuerdos, inclusive errores sinceros. Mire, te voy a explicar, esto es importante que lo sepas. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre un falso recuerdo, un error sincero y una mentira deliberada? ¿Ya? Yo soy Luis Gutiérrez.
¿ya? Y resulta que nuestro amigo, a ver, a ver, un nombre. Ya David está conectado, ya, nuestro amigo David, ¿ya? Entonces, él no es ciego, él tiene una visión perfecta. Los dos estamos parados en una esquina, ¿ya? Allá por Ate. Y resulta que nosotros vemos un robo ahí en la esquina. Yo soy medio ciego y le digo a David, oye, mira, mira, el pata le está robando, tiene una casaca guinda, ¿ya? Entonces, y David me dice, oye, ¿qué tienes? Me dice, la casaca no es guinda, ¿ya? Es una casaca verde, ¿qué te pasa? Hazte ver, ¿ya? Entonces, yo que creo en David, porque sé que David tiene una visión perfecta, no, sí me he equivocado, la casaca es verde, ¿ya? Ese no es un hecho que yo he percibido, ese es un hecho que yo asumí como cierto porque David me dijo. Ya se generó un falso recuerdo en mí a partir de mi conversación con David, ¿ya? Y yo voy a declarar no lo que yo vi, o sea, que la casaca guinda, sino lo que David me dijo y yo ya asumí como verdad. Y así voy repitiendo la verdad. No, es una casaca verde, verde, verde. ¿A partir de qué? De un hecho que él percibió, no yo. Ahora, imagínate, ahora, ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, yo no converso con David, ¿ya? Y sigo con la idea de que la casaca es guinda, pero en realidad tú sabes que la casaca es verde, ¿ya? Yo voy a juicio y me preguntan de qué color era la casaca. Yo digo guinda. Yo creo que estoy diciendo la verdad, porque para mí, para mi percepción fue así, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces yo no estoy mintiendo, porque para mí, a partir de mis limitaciones sensoriales, que en este caso serían mis ojos, ¿ya? Yo estoy diciendo la verdad, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, ese es un error sincero. Tú, así lo que tú digas no se corresponde con la realidad, tú estás convencido de que tú estás afirmando un hecho verdadero, porque la mentira es una acción deliberada. Imagínate que David tiene una visión perfecta y él sabe que la casaca es verde, pero va a juicio y él dice, no, ¿para qué voy a decir que es verde? Mejor lo ayudo, voy a decir que es azul. ¿Te das cuenta que esa es una acción deliberada? O sea, solamente en ese chiquito, ¿ya? Tienes tres ejemplos claros de las cosas que pueden pasar en un proceso, ¿ya? Entonces, eso también, estimados amigos, para que lo puedan tener presente. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguien más, por favor, que tenga alguna duda? Chicos, sus micros están proporcionados para que ustedes lo puedan activar y preguntarle directamente al doctor, por favor, si tienen alguna duda. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchan, se te escucha. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto escucharlo sus clases. Le sigo plenamente. Una consultita, doctor. Justamente yo tengo también algunas prisiones preventivas respectivamente, pero en la mayor parte de las prisiones preventivas que me ha tocado, he visto que en sus requerimientos mismos de los fiscales no son concretos, precisos respectivamente en los hechos, ¿no? Sin embargo, al momento de la audiencia de prisión preventiva, el juez cede para que pueda argumentar y explicar respectivamente de lo que en su requerimiento no está. ¿Es válido esa práctica que se hace en las audiencias? Perdón, no lo escucho, doctor. Perdón, estaba apagado el micro. No, no te he entendido bien. O sea, ¿usan una declaración que no está en el requerimiento? No, se entiende que en los requerimientos de la prisión preventiva deberían estar claros, concretos y precisos sobre los hechos que se está imputando, ¿no? O bueno, se está solicitando la prisión preventiva. Sin embargo, muchos de esos requerimientos no lo están. Y en el momento de la audiencia, nosotros alegamos la imputación necesaria, ¿no? Mínimamente una imputación necesaria, pero el juez bueno, le da la oportunidad, una segunda oportunidad al fiscal para que pueda argumentar y precisar. ¿Es válido No, eso? hermano, depende. ¿Sabes por qué depende?
Porque si es por imputación no se puede. Ya ahí tú te vas al 338 numeral 4 del Código Procesal Penal y se supone que antes de tu requerimiento de prisión preventiva te han notificado con una disposición de formalización donde están los hechos. El 336 te dice que los hechos formales por los que te van a investigar, ¿dónde están? En la formalización, pues. Y el 338 numeral 4 te dice que si tú quieres solicitar una medida de coerción, ¿qué necesitas? La formalización, pues. O sea, los hechos por los cuales te pueden dar prisión preventiva, en otras palabras, no pueden ser distintos a los de la formalización. Entonces, no puede salir de esa imputación, o sea, no puede subsanarla en el incidente de prisión preventiva si no hay, pues, si no hay una disposición que aclare, ¿no? Y darle esa posibilidad no se puede, estimado amigo, ya, porque el requerimiento ha sido presentado en base a la formalización, ¿me entiendes? No a la ampliación de la formalización, si es que ese fuera el caso. Por ahí yo iría. Bien. Mm, Bien. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, el reconocimiento especial en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, por su destacada ponencia, su claridad al exponer, el dominio del tema y la profundidad de sus reflexiones han sido de gran valor para todos los asistentes. Agradecemos especialmente su disposición para compartir sus conocimientos y su experiencia, lo cual ha enriquecido significativamente este espacio académico. Bien, un momento para compartir. Ok, mm, no sé si esto se ve. Ahí está. Bien. De parte de la Academia Jurídica Lex Jus, le otorgamos el reconocimiento al doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal con el tema Audiencia de Prisión Preventiva, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado sábado 17 de mayo del 2025, de manera virtual, Lima 17 de mayo del 2025. Agradecemos por su participación. Muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempo. También recargarles a los chicos que el día de mañana tenemos otra ponencia a la misma hora, por favor. Y también nos recomendarles que nos puedan seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y para los que están solicitando los certificados, se les va a proporcionar un link a través del chat para que puedan redirigirse directamente y para proporcionarles ese certificado. Que tengan una bonita noche para todos y hasta luego. Gracias, estimados amigos. Sigamos creciendo juntos. Gracias por escucharme 1 hora y media. Espero que nos veamos en una próxima. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.